ya que hemos venido, no a perder el tiempo, sino a ser instruidos con tu palabra, Señor. Padre, para enfrentar, oh Dios, el reto de la hora, Señor. Estas cosas no son habladas nomás por hablar, Señor, sino que, Padre, tu pueblo tiene que ser enseñado en tu palabra, Señor Jesús. Pero, Padre, no basta la enseñanza, se requiere la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que ella se quede como algo, como un ancla en nuestros corazones, Señor. Bendícenos y ayúdanos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta escuela dominical. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Colosenses 2:9 es una escritura que sin duda alguna contiene demasiado y bueno, eventualmente estaremos viendo parte a parte cada porción de esta escritura. Colosenses 2:9, ¿lo tiene? ¿Qué le parece? ¿Lo podemos leer todos juntos? Colosenses 2:9, porque en Él, ¿en quién? En Jesús. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, toda la divinidad, digamos, se enfrascó, si no está usando la palabra incorrecta, en un cuerpo llamado ¿quién? Jesús. Tome su asiento. Entonces, toda la divinidad. La divinidad es la deidad, o sea, Dios no dejó ninguna parte afuera de él, sino que todo lo puso en Jesús. Ahora, por eso, bueno, nosotros estamos creyendo en el sacrificio de Jesús, en la resurrección de Jesús, porque ese es el eje alrededor del cual gira nuestra creencia. Ahora, mire, nuestro tema es la deidad explicada solo por la Biblia. Y voy a tener que otra vez, porque usted sabe, muchas veces uno es malentendido, aún diciendo las cosas correctas, la gente siempre malentiende algo. Y entonces dice, bueno, ¿por qué solo por la Biblia? ¿Por qué no por el mensaje? Bueno, nosotros creemos el mensaje, nosotros creemos que el mensaje de Dios es la verdad, yo estoy plenamente convencido de ello. Pero estamos hablando de cada una de estas cosas explicadas solo por la Biblia, solamente para corroborar que lo que el mensaje dice es verdad. Porque el profeta de Dios nunca nos vino a sacar de la Biblia, al contrario, nos vino a meter a la Biblia, nos vino a regresar a la Biblia. Las denominaciones hoy en día, solamente con este sagrado libro llamado la Palabra de Dios, la Biblia, han sacado credos, interpretaciones, denominaciones y todo lo que usted se pudiera imaginar. Pero llega el momento en que Dios tiene que regresar a su pueblo otra vez a la palabra. Para eso envió el mensaje. ¿No cree usted que el mensaje fue enviado solamente para que hubiera pocas o muchas iglesias del mensaje? El mensaje fue enviado para regresarnos a la Biblia. Ahora, por eso, esto es muy importante. Ok, entonces vamos a hablar sobre la deidad explicada solo por la Biblia. Mire, estábamos viendo lo que se conoce como los 7 nombres redentivos compuestos del Señor o de Jehová. Ahora, ya vimos 6 de ellos, ya vimos 6 de ellos y en esta mañana vamos a ver el séptimo. Ya vimos lo que es Jehová Jireh, que es el Señor proveerá, Jehová Rafa, el Señor es tu sanador y con sus respectivas citas de la Biblia. El tercero es Jehová Nisi, que es el Señor nuestra bandera. El cuarto, Jehová Shalom, que es el Señor nuestra paz. El quinto, Jehová Ra, que es el Señor es mi pastor. El sexto, Jehová Sidkenu, que es el Señor nuestra justicia o justicia nuestra. Y el último de estos 7 nombres redentivos compuestos de Jehová es este, que es el 7. Este es el 7, que es Jehová Shama. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la palabra Jehová ya la entendemos, pero esta otra palabra, este nombre compuesto, o sea que contiene 2 nombres a su vez, ¿qué quiere decir o qué significa? Esta palabra quiere decir el Señor está allí o el Señor está presente. Ahora, este nombre, desde luego, mire, y Dios es tan exacto en su sabiduría. Este nombre se menciona en Ezequiel el capítulo 48, el verso 35. Ezequiel 48, 35. Mire, aquí está hablando Ezequiel de una ciudad futura.
la cual nosotros conocemos como la Nueva Jerusalén, de la cual el apóstol Juan habló en Apocalipsis. Cuando en Apocalipsis 20 él ve aquella ciudad ataviada, vestida, preparada, como una esposa se prepara, se atavía para su marido. Entonces, Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Dios le da una vista anticipada de aquello que Juan vio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, mejor dicho, y dice, y aquí está dando las medidas, algunas medidas, en Ezequiel 48:35, dice, y en derredor tendrá 18,000 cañas. Ahora, mire, yo estaba haciendo un comparativo. ¿Qué medida es esta? Ahora, yo creo que ahorita no hay tiempo para explicarlo, pero 48,000 cañas son 18,000 metros y 18,000 metros son 18 kilómetros. Espéreme, mire, aquí en el, perdón, quizá no le dé la cifra exacta. Aquí en el celular estaba haciendo yo la cuenta, pero en fin, eso no es tan importante. En derredor, o sea, la ciudad en derredor tendrá 18,000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será, ¿cómo? Jehová Sama, que es el Señor está allí o el Señor está presente. Ahora, bueno, el entender, el ver cada uno de esos 7 nombres redentivos de Jehová, bueno, eso es algo muy bueno, algo maravilloso. Pero esos 7 nombres redentivos compuestos tienen que ser, si lo que acabamos de leer en Colosenses 2:9 es exactamente lo cual yo creo que es así como la Biblia lo dice, que en Jesús habitó toda la deidad corporalmente, entonces todo lo que era Jehová se vació en Jesucristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, a través de tipos, sombras, venía hablando acerca del Mesías. Usted sabe, después vamos a estudiar cada una de esas profecías, cómo es que Jesús las cumplió a cabalidad. Y usted dice, bueno, si Jesús vino exactamente conforme a la Escritura, si Él cumplió esas profecías a cabalidad, ¿por qué la gente no le creyó? Bueno, todos sabemos que ellos, los judíos, a lo suyo vino, dice la Biblia, y lo suyo no le recibieron. Bueno, pero ¿por qué no le recibieron? Porque Dios tuvo que cegarlos a los judíos para que nosotros como gentiles pudiéramos entrar. Ahora, y eso se repite, porque si usted nota, cuando usted lee cada una de los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, la única iglesia a la cual Dios le reprocha estar ciega es a la edad de la Odisea. O sea, los judíos fueron cegados para que nosotros pudiéramos entrar. Y según Romanos 11, el apóstol Pablo habla del endurecimiento de Israel en parte, o sea, no para siempre. Durante 7 edades de la iglesia, el evangelio ha estado con los gentiles. Pero escuche, una de las señales, así como dijo Pablo, y luego Israel será salvo. Él estaba hablando conforme al Espíritu de Dios. Y una de las señales inequívocas de que este mismo evangelio, este mismo mensaje regresará a Israel es por la condición de la edad. ¿Qué es una edad? Una edad ciega. Dios cegó a su propio pueblo, a los judíos, para que nosotros pudiéramos entrar, y la Odisea tiene que estar ciega para que este mismo evangelio regrese a los judíos. Ahora bien, bueno, cada uno de estos 7 nombres redentivos compuestos tienen que ser o son perfectamente aplicables a Jesús. Cada uno de ellos ya se les enumeré hace unos momentos, pero vamos a estudiarlos, cómo es que cada uno de estos 7 nombres redentivos compuestos se aplican al Señor Jesucristo. Mire, Jehová Jireh, el primero, que es el Señor proveerá. Ya lo vimos eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento con Abraham, al ir a ofrecer a Isaac. ¿Qué fue lo que proveyó Jehová? ¿Proveyó a Abraham? ¿Proveyó a Isaac? No, ellos ya estaban allí. ¿Qué fue lo que el Señor, por qué es que ese lugar fue llamado el Señor proveerá o Jehová Jireh? Porque Dios proveyó un carnero que tomara el lugar de ¿quién? De Isaac.
Mire, en este entendido, Dios nunca ha pedido sacrificios humanos. Absolutamente no. ¿Es verdad? Porque entonces, si Dios pidiera sacrificios humanos, sería como el dios Moloch, aquel dios pagano del Antiguo Testamento, que la gente iba y sacrificaba a sus hijos. Entonces usted se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué Dios no estaba hablando en serio con Abraham? Claro que estaba hablando en serio. Pero entonces, ¿por qué Dios tenía que pedirle a Abraham a su propio hijo y que lo ofreciera en qué? En sacrificio. Porque Dios estaba probando una vez más la fe de Abraham. Ya la había probado durante 25 años. Cuando él le dijo, Sara tu mujer tendrá un hijo, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Abraham esperó con paciencia y fe durante 25 años para que el hijo de la promesa llegara. Por fin llega Isaac. A los 15 años después, cuando el joven, el mozo, el muchacho tenía como 15 años, el Señor le aparece a Abraham y le dice a Abraham, ahora yo quiero que tú me ofrezcas a tu propio hijo. Ahora, para cualquier ser humano sería como una injusticia de parte de Dios. Si él tarda 25 años en esperar al hijo y luego que el Señor ahora se lo esté pidiendo, se lo esté requiriendo. ¿Qué nos muestra eso? Que la fe de Abraham iba en aumento. Porque dice el apóstol Pablo que Abraham tenía la certeza de que lo podía recibir como uno de entre los muertos. ¿Qué le parece? O sea, la fe de Abraham no era poca. Él decía, si el Señor me lo está requiriendo y aún si Isaac muere inmolado en el altar, el Señor lo va a resucitar. Y usted dice, ¿y por qué dice eso? Por el propio dicho de Abraham. Cuando él dejó a sus criados en ese cierto lugar después de 3 días de camino, después de 3 edades de la iglesia, él dijo, yo y el muchacho vamos. Así dijo. Y yo y el muchacho regresaremos. ¿Qué le parece? Ahora, si Abraham de sus labios estaba saliendo aquella declaración, es porque él tenía esa certeza. Bueno, ok. Entonces sabemos que Abraham lleva primero las piedras para el altar, porque eso es lo que quiere decir la palabra del altar, es un lugar de sacrificio. Luego trae la leña y la siguiente cosa es, escuche, no fue Abraham, fue Isaac, el hijo, quien preguntó, Padre, aquí está el altar, aquí está la leña. Pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué hubiéramos contestado nosotros? ¿Sabe qué? Ahora le dijo, no, Isaac, no te preocupes, el Señor se proveerá un sacrificio. Escuche, el Señor se proveerá un sacrificio. Y Dios, una vez más, ahora todo, absolutamente todo está en el plan de Dios. Dios, una vez más, honra la fe de Abraham. Escuche, y conforme a lo que Abraham salió de sus labios, el Señor mismo se proveerá un sacrificio. Esas fueron las palabras de Abraham. Cuando Abraham dice eso, parece que habla la palabra y entonces el sacrificio es provisto. No Isaac, sino de un carnero que aparece trabado en el zarzal, dice la Biblia, con sus cornamentas. Ahora, aquí hay algo importante. Mire, aun si Isaac, porque él estaba tipificando a Jesucristo, aun si Isaac hubiese muerto en aquel altar, sobre aquel sacrificio, eso a usted y a mí no nos hubiera hecho ningún beneficio. ¿Por qué? Porque Isaac, exactamente al igual que usted y que yo, nació en pecado, fue formado en iniquidad. Y no se vaya a escandalizar por esto que le voy a decir. Y vino al mundo hablando mentiras. Usted dice, Abraham, claro que sí. Perdón, Isaac, claro que sí. Porque él no vino distinto a usted y yo. Entonces, el sacrificio de Isaac hubiera sido nulo en beneficio de la humanidad y eventualmente de nosotros mismos. Por eso Dios en la sombra proveyó un sacrificio.
que tomara el lugar de Isaac, desde luego. Ahora mire, entonces ese sacrificio, ¿de quién estaba hablando? Recuerde, Isaac era un tipo de Cristo, pero también aquel sacrificio, aquel carnero que fue provisto, era un tipo también del Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia en Mateo 20:28, o sea, ¿qué es Jehová Jireh? El Señor proveerá. Jesús mismo, Él fue el cordero, el sacrificio provisto por Dios para nosotros. Cuando la humanidad no tenía la mínima esperanza, entonces Dios en su gran mente, en su gran programa, proveyó un sacrificio para nosotros. ¿Es verdad? Mire, y todos sabemos que ese carnero que fue provisto en el tiempo de Abraham, no había carneros alrededor, porque allí, hermano, qué cosa, allí estaba lleno de animales salvajes y ningún animal pudiera haber sobrevivido en semejante peligro. Pero Dios lo habló y ahí apareció. Ahora, aquí hay algo. Bueno, uno pudiera decir, bueno, ¿y por qué el Señor no hizo exactamente la misma cosa, en cierto sentido, de que Él hubiera hablado y el Mesías hubiera aparecido así exactamente como apareció el carnero de la nada? Porque había leyes que Dios tenía que cumplir. Y una de ellas es que para poder redimir la heredad conforme a las leyes del Antiguo Testamento, el único que podía redimir la heredad tenía que ser un pariente cercano. Y para ser un pariente cercano, tenía que comenzar así como nosotros comenzamos. Pero con una gran diferencia: nosotros somos el producto de la unión de nuestros padres. Por eso Dios tuvo que encargarse precisamente de crear las dos gérmenes en el vientre de María, de tal manera que ni María ni José tuvieran que ver nada en el asunto. Por eso María solamente fue como una incubadora. Por eso cuando la gente católica reza y dice Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ¿quién fue primero, usted o su madre, yo o mi madre? ¿Quién fue? Hermano, esa es una pregunta de primaria. ¿Quién fue primero, usted o su mamá? Entonces, si María es la Madre de Dios, entonces María tuvo que haber sido primero. ¿Fue primero? Eso no tiene sentido. Entonces María no es ninguna Madre de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que dice el rezo. Entonces, Dios tenía que venir exactamente conforme a su propia ley. Porque el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores, dijo Job en el capítulo 14. Por eso Pablo, cuando habla acerca del nacimiento de Jesús en Gálatas 4, dice más: viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero no creado así como vino Melquisedec o como él se presentó a Abraham en Génesis 18, sino que nacido de mujer. Y luego el apóstol Pablo dice conforme a la ley. Conforme a la ley. Porque Jesús, por eso él dijo que él no vino a invalidar la ley, él vino a cumplirla. Entonces, Jesús, él vino conforme a la ley para hacer el sacrificio en lugar de nosotros. Mire, en Mateo el capítulo 20, el verso 28, aquí Jesús está hablando acerca del mismo. Mateo 20, 28 y dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A hacer el sacrificio, a dar su vida en rescate. ¿Por quién? No por todos. Usted dice, bueno, ¿cómo que no por todos? No. San Juan 3:16, mire, y ahí es donde la gente malinterpreta la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, voy a decirlo yo, en sacrificio, para que todo aquel que en él cree, ahí hace la diferencia.
Entonces no solamente es decir, bueno, sí, Jesús vino a rescatar al mundo y todos meternos debajo de esa sombrilla. Bueno, él ya vino así, pero el apóstol Juan pone una condicionante para todo aquel que en él cree. Si una persona no cree en Jesús, Juan 3:16 no le hace ningún beneficio. Aunque esté en la Biblia. Es verdad. Por eso Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Aquellos primero que tenían su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y que eventualmente por tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero lo aceptaron. Porque tampoco no es cuestión de diga, bueno, yo ya tengo mi nombre, bueno, y si nunca acepta a Jesús, está delirando. Mire, en Lucas 19:10, son escrituras que todos ya nos sabemos incluso de memoria. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Por eso, aquí nadie puede tomar ningún crédito. Hay gente que dice, es que yo busqué al Señor y encontré al Señor. La Biblia no dice eso. No era Dios quien estaba perdido, no era el Señor quien estaba perdido para que alguien lo buscara. Somos nosotros quienes estábamos perdidos, por eso Él vino, como dice la Biblia, a buscarnos. Así como Él mismo habla de aquella, hermano, de aquella historia tan preciosa del buen pastor. Aquel hombre que teniendo 99 las deja en el redil y va y busca. Eso es lo que dijo Lucas en Lucas 15. Va y busca a la oveja perdida hasta que la encuentra. Eso nos enseña que el propósito de Dios nunca será nulo. Por eso, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Nosotros. En Primera de Pedro 1, el verso 18 y 19. Mire, qué escritura tan maravillosa. Primera de Pedro 18, 1 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados, quienes nosotros, de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, todo lo malo que existe en el ser humano, lo recibimos ¿de quién? De nuestros padres. ¿Y nuestros padres de quién lo recibieron? De los padres de ellos. Y ahí uno se va hasta el huerto del Edén. Porque ahí es donde comenzó el pecado. Entonces nosotros heredamos el pecado desde Adán, pero a través de una línea genealógica en el huerto del Edén. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. Bueno, pero ¿cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, no con una novena, no con un rezo, no con un pertenecer a la iglesia. Ni tampoco como oro y plata. ¿Quién puede comprar su salvación? ¿Usted cree que el señor Gates, siendo el más rico del mundo, puede comprar su salvación? Cualquier persona en el mundo, ¿quién puede comprar la salvación? Si eso fuera, entonces la salvación solamente sería el privilegio de unos pocos. ¿Y nosotros los pobres qué? Estaríamos completamente descartados. Por eso Él dice que no fue ni con oro ni con plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Jesús fue el cordero que el Señor proveyó, así como Dios proveyó un cordero que muriera en lugar de Isaac. Dios proveyó otro cordero que muriera en lugar de nosotros. Y ese cordero es Jesucristo. Entonces Jehová Jireh, el primer nombre redentivo compuesto de Jehová, es perfectamente aplicado a Cristo. Oiga por aquí. Entonces eso es perfectamente aplicable a Cristo. Disculpen, hermano, olvidé dejar esto por ahí. Entonces, ese es el primer nombre redentivo compuesto. El segundo nombre, Jehová Rafa. ¿Alguien se puede acordar
¿qué es Jehová Rafa? ¿Qué es? Jehová es tu sanador. Bueno, vamos a ver si ese segundo nombre redentivo compuesto se aplica también a Jesús. ¿Y cómo podemos saberlo? Mire, esto no es cuestión de que uno, por lo que sea, por simpatía, uno diga, sí, es que Jesús fue el Cordero provisto. ¿De qué nos serviría decir que Jesús fue el Cordero provisto si no hubiese una escritura que lo respaldara? Entonces nosotros no podemos predicar cosas por simpatía. Si vamos a hablar algo, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Ahora, si el segundo nombre redentivo compuesto de Jehová es Jehová Rafa, que es el Señor tu sanador, bueno, vamos a ver por medio de la escritura a ver si ese nombre redentivo compuesto, ese segundo nombre, se aplica también a Jesús. Primeramente vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 8, el verso 16 y 17. Mateo 8, 16 y 17. Este es el segundo nombre redentivo compuesto. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, o sea Jesús, y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Mire, esto es algo tremendo. Yo creo que cualquier ministro, y no se requiere ser un ministro, si creemos en sanidad divina, hemos orado por personas. Unas sanan y otras no. ¿Es verdad? Con Jesús, alguien que se acercaba a Jesús tenía una garantía ¿del qué? ¿Del 50%? ¿Del 80%? ¿Del 99%? Del 100%. Que iba a ser sanado. Eso es con lo que comienza el Evangelio de San Mateo, que muchos incluso venían desde Siria, venían de otras, y absolutamente todos los que venían en presencia de Jesús eran sanados. Ahora, mire, el carácter, ni el poder, ni la disposición de Jesucristo ha cambiado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no sana a toda la gente? Porque esto es de acuerdo a la fe de la persona. Mire, algún día voy a hablar de esto, quizá en una escuela dominical. Mire, yo creo, se lo digo absolutamente, no creo que se necesite tener el don de sanidad para que alguien sane. Se necesita que la persona por la que se vaya a orar conozca sus derechos que Dios le da aquí. Mire, le voy a decir por qué. F. Bosworth fue un predicador de principios del siglo XX que él tenía solamente programas radiales. Cuando el radio estaba, aquel radio incipiente, estaba comenzando. Él fue un hombre que tuvo una revelación y en vez de, usted sabe, porque el radio aún hoy en día se puede utilizar para distintos fines. Pero él pensó que si el radio, la gente lo podía utilizar para poner música, para lo que haya sido, él lo podía utilizar con un propósito noble y era predicar el evangelio. Mire, yo tengo el libro que se llama Cristo el Sanador. Y Bosworth afirma allí, escuche, haber recibido 250,000 testimonios en carta. En aquel tiempo no había correo electrónico, no había WhatsApp, no había nada. Solamente la gente escribía con su puño y letra. 250,000 testimonios de personas que fueron sanadas a través de escuchar lo que él predicaba en el radio. ¿Qué le parece? Y yo tampoco no creo, porque sabemos que no es porque este sea el radio. Hay predicadores que dicen, ponga la mano en el radio. ¿Eso qué tiene que ver? No es la mano en el radio, es la mano en Jesucristo, es la fe en Jesucristo. El profeta nos enseñó eso.
Que ver no es tocar, que ver es creer. Entonces, mire, este hombre, Bosworth, ¿piensa usted que 250,000 testimonios es poco? Él nunca le impuso las manos a ninguno de ellos. Pero la fe no viene por el tocar, la fe viene por el oír. Aún en un aparato cuyas ondas hertzianas viajan a través de la cuarta dimensión, con todo y eso, aquella inspiración que él recibió fue efectiva. ¿Y sabe usted por qué? Yo he leído su libro y fue un hombre tan tremendo, escuche, Bosworth, que sabía cómo manejar la escritura. Y le dijo a la gente los derechos que la gente tenía de parte de Dios a través de la Biblia. Alguien que no conoce sus derechos no los reclamará porque no sabe que son para él o para ella. Si usted supiera todos los derechos que nosotros como cristianos tenemos de esto, cualquier persona los reclamaría y no habría no habría ni una sola persona enferma. Por eso dice la Biblia, termino de leer la escritura que estamos leyendo. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermano, esta no es una falsa garantía que yo le estoy dando. Esta es una garantía segura que nos da la palabra de Dios. Si una persona hermano, usted no necesita toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no la requiere. Un solo versículo de la Biblia es suficiente y efectivo, uno solo. Si usted está enfermo en esta mañana y pudiera decir: bueno, Él mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias, yo no tengo por qué estarlas llevando si Él las llevó por mí. Es como si alguien se quisiera salvar a sí mismo y dijera: tengo que hacer obras, tengo que irme a rodillas, tengo que decir un Padre Nuestro. ¿Para qué requiere eso? Si Él ya vino a salvar lo que se había perdido. Es lo mismo con la Biblia. ¿Para qué requiere usted otra cosa? Un solo versículo es efectivo. Por eso, hasta aquí le pregunto: Jehová Rafa, el Señor es tu sanador, ¿se aplicará a Jesús? La Biblia lo declara. Póngase de pie, hermanos, son tantos versículos que esto es tan maravilloso. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, mi Dios, por tu palabra, Señor, la cual sabemos que es verdad, siempre será la verdad, Señor, porque cielos y tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar, Señor. Padre, te pido, Dios, que esta palabra sea, Dios, una revelación a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, y que aceptemos los beneficios, los derechos que tenemos en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento.